Hola, bienvenidos y bienvenidas todas a Sexpertízate, el podcast de tu confianza sobre salud sexual y reproductiva. Aquí vamos a desmitificar lo que nos dijeron, vamos a cuestionar lo que realmente queremos saber y vamos a aprender lo que realmente necesitamos aprender. Soy Camila Guerrero, estudiante de comunicación de la Universidad La Salle en su 8º semestre de carrera. Y quiero que en este podcast, tanto tú como yo, pasemos de ser sex primerizos a sexpertos, claramente sin tabú, porque la información es importante y el placer también es parte de la conversación. Esto es Sexpertízate. Sexpertízate, porque saber hacerlo es mejor. Siento que tenemos, nosotras desde muy chicas, realmente no sé de dónde viene, porque yo también lo hacía, no sé de dónde lo saqué yo, pero era de, la amiga tuvo su accidente y entonces sacabas la toalla en súper escondidas y después se la pasabas. Que nadie la vea, ¿no? Ay, que nadie se entere, que nadie sepa, pero ¿por qué? Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Eres fértil, Sí. Genial, Sí, claro. estás menstruando, está divino, es natural, Sí. pero no sé de dónde viene realmente esta situación de, es que huele feo, ay, es que qué asco, Sí. ay, es que te manchaste, uy, es que no eres higiénica, uy. Sí. No, Eso- desde el simple hecho de no llamarlo menstruación ni llamarlo periodo, tus días, tu ciclo, Ujú, y quitarle o estigmatizar el nombre menstruación, pues es como que, pues es menstruación, o sea, al final de cuentas, ¿no? ujú. Tal vez como varones, pues también tenemos que educarnos, ¿no? O nos tienen que educar desde chiquitos al decir, sabes que pues las mujercitas pasan por un periodo que se llama menstruación y tienes que ser muy respetuoso y atento pues con eso, ¿no? Y si alguien ocupa pues apoyo de algo, ya sea que le prestes tu sudadera o lo que sea para que no se sienta incómoda, pues es parte de, ¿no? Y si las toallas sanitarias entre amigas, pues es así súper común, ¿no? Todas traen Sí. su kit de emergencia por Sí. cualquier cosa en su polera Sí. y pues ya lo sacan y toman. Ajá. Ahora también hasta los tampones, hay diferentes presentaciones Sí, y todo, pero tamaños, siento que, tipos. siento que a partir de cierta edad ya nosotras también es de, ay, ten, y hasta Sí. la lanzabas por el salón o lo que fuera, Sí, pero siento que de muy chica sí es de que nadie se entere y sí, si me manché y me pongo la chamarra y no te digo sí. nada y así, y, o inclusive también, siento, bueno, eso ya es como un tema ya más personal mío, pero a mí me molesta mucho que cuando las mujeres tenemos estos cambios hormonales, Sí, llegue cualquier persona, varón, hombre, ay, varón, hombre, varón, mujer, y es así de, o sea, tú estás pasando por un momento triste o lo que sea, y dices, ay, estás en tus días, ¿verdad? ujú, Uy, sí, uy, eso ya desde ahí también digo, no, o sea, a ver, acaba de pasarle esto a mi sí, mascota. No tiene nada que ver con que estoy en mi periodo o no o estoy no, en mi periodo. O sí, sea, como que también eso lo tienen muy estigmatizado, como tú lo dices. sí, Y desde chico, bueno, sí a los hombres los deberán de ujú, educar en esa parte, pero siento que también nosotras mismas es de, a ver, estás pasando por esto. Algunas tienen unos dolores horribles, algunas sí, tienen síndrome de ovario, perdón, de ovario sí, poliquístico, algunas tienen otras situaciones, sí, o algunas no sienten nada y está bien. Pero esa parte ujú, a mí como mujer y sobre todo, bueno, en mi tiempo de secundaria, sí era un tema que, no, bueno, a mí me frustraba muchísimo, sí, sobre todo claro, en casa. Y en casa también era promover eso de, ay, estás en tus días, por eso ahorita estás así, ¿verdad? sí. No, estoy así porque estoy enojada. Sí, totalmente nada que ver con el periodo, ya se fue y ni cuenta te diste, ¿no? Ajá, O sea, justo. cosas de este tipo, sí también son tabús, también son estigmas que tenemos, pero pues realmente, o sea, una cosa es como todo lo hormonal que viene y todo lo biológico que se representa y el síndrome eufórico premenstrual, pues sí, ¿no? Y el sentimentalismo durante la menstruación, pues sí también está, pero pues ya somos seres más sociales y con una conducta que podemos regular, ¿no? Entonces, pues no es tanto eso así como que, pues depende totalmente de los instintos y las hormonas, sino también depende de mi raciocinio y mi conducta que puedo aplicar en esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tenemos como que ese estigma todavía de que si te pones sentimental por algo, pues es por tus hormonas, ¿no? Ujú. Como si el aspecto psicosocial no influyera en tu estado de ánimo, ¿no? Entonces,
no nada más pasa entre varones, también entre mujeres se da, ¿no? De mujer a Sí. mujer también es así como que... Y tú así de, ahí es donde más empatía debería de haber y a Exacto, veces no la encontramos, ¿no? justo, justo. Desde tu perspectiva, desde tu posición, nuevamente, Sí. ¿cuáles crees que son las principales problemáticas ginecológicas o de salud sexual que atiendes y que podrían prevenirse teniendo una buena educación sexual? Algo muy común, infecciones por VPH, ¿no? Ujú. Súper frecuente, ¿no? Eh, Antes las vacunas pues tienen toda una historia, ¿no? Ya habrán platicado de eso acá, pero pues había nada más vacuna de 2 serotipos, luego de 4 serotipos, ahora hay 9 serotipos, pero que tiene reacciones cruzadas y cubre como contra 80 serotipos, de los 200 serotipos que hay, ¿no? Ujú. Y se siguen investigando en más, ¿no? Más serotipos para la vacunación o la profilaxis, ¿no? Prácticamente en países donde se empezó la vacunación a edades tempranas, en hombres y en mujeres, el cáncer cervicuterino dejó de existir hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, en nuestro país, que apenas se empezó a implementar, pues se plantea que la visión sea a 15, 20 años en la disminución de la incidencia del cáncer cervicuterino, ¿no? Pero el cáncer cervicuterino solamente es como la punta de esa pirámide, ¿no? Antes de eso hay lesiones precursoras de cáncer en el cuello de la matriz y lesiones genitales como verrugas o condilomas, Ujú. eh, vulvares o penianos, ¿no? Definitivamente si es algo que se puede tratar, si es algo que se puede prevenir, ¿por qué no se hizo, no? La Claro. mayoría de veces que les preguntamos hacia pacientes, hombres o mujeres, oye, ¿alguna vez te vacunaste contra el VPH? No. ¿Y eso por qué? No, es que cuando, y a lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando me le iban a aplicar, mi mamá dijo que era muy chiquita, que por qué, que no sé qué, ¿no? Mm. Mi papá dijo que yo soy hombre, que por qué me la tengo que poner, que eso es para mujeres, ¿no? Ujú. Cuando los hombres pues somos el vector de esto, ¿no? Entonces es como el dengue. Si quisiéramos que no hubiera dengue, pues hay que erradicar a los mosquitos. No digo que nos erradiquen como hombres, pero sí que nos vacunen. Y mientras estemos vacunados, pues no vamos a propiciar, pues eso, esa transmisión, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el VPH y todo lo que conlleve con VPH, pues es como lo más frecuente que vemos y lo que no deberíamos de ver. O sea, si ya es prevenible, pues debería de verse todavía menos ahorita. Y aún así, pues seguimos mucho con eso. Eso es muy fuerte. Eso Sí, es muy fuerte. sí está cayendo. Y en tu, o sea, yo supongo que es en tu día a día, ¿no? Que ves esto. Sí, o sea, te puedo decir que de 10 pacientes que ves, la mitad las ves por alguna sintomatología y de esa mitad tienen antecedentes de VPH, ¿no? El VPH tampoco es nuevo, también es un tabú, ¿no? Del decir, es que tiene VPH, ¿no? Y así como en secreto, o que no veas tus resultados, o no platicarlo abiertamente, porque el VPH lleva siglos viviendo con los seres humanos, incluso hasta con algunos animales, solo que de unos 20 años para acá nos dimos cuenta que el cáncer cervicuterino estaba propiciado por alguna infección de VPH, o que todas las que tienen cáncer cervicuterino tuvieron VPH en algún momento, que es algo muy diferente Es a que como lo todas las que inicial. tienen VPH vayan a tener cáncer, o sea, no evolucionan habitualmente así, ¿no? Ok. Pero, como mencionan una estadística así muy fría, se estima que todos cuando empezamos vida sexual activa al año ya tuvimos contacto con al menos un serotipo de VPH. No desarrollamos la enfermedad por el sistema inmunológico que tenemos, ¿no? Ujú. Él nos protege contra ello, ¿no? Más si estuvimos vacunados contra VPH, pues es menos todavía, ¿no? Tampoco es como para que, pues ya carta abierta si tuviste, ¿no? Pero sí como para que sepamos que el VPH pues vive mucho con nosotros, ¿no? Y podemos ser portadores asintomáticos desde 6 meses hasta 10 años a partir de la exposición. Entonces, eso pues por mencionar una de las muchas enfermedades de transmisión sexual y de tabús que se pueden presentar a este nivel, ¿no? ¿Debería dejar de ser el tabú? Claro, ¿no? ¿Debería ser parte de la sexualidad? Por supuesto que sí. ¿Deberíamos de educarnos en la adolescencia o ya en la vida adulta sobre esto? Pues también, ¿no? Sí. Casi siempre cuando hago diagnóstico de VPH, mis pacientes me dicen, oiga, ¿y me recomienda que le diga a mi pareja? Y yo, pues depende de qué pareja tengas, ¿no? Ajá. Si eso va a propiciar algo violento en ti, no le digas, ¿no? Si es de mucha confianza, pues bueno, platícalo, dile, no pasa nada, hay que vacunarnos, son vitaminas, ¿no? Y ya con eso lo hacemos, ¿no? Ujú. Porque como los varones somos asintomáticos en muchos de ellos, pues también ese tabú de, pues es algo tuyo, no mío, ¿no? Claro. Como si la Sí. sexualidad no fuera bipartita y más en una pareja, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Cuál es, o sea, tú crees que hay este tabú? Bueno, es que no sé si se llame tabú, pero esta opinión, podríamos decirlo Ujú. así, de que hasta que yo no vea sintomatología, yo no acudo a chequeo. Sí, sí es mucho y es muy frecuente, por eso es que la mayoría de pacientes que les surge una consulta es porque tienen alguna molestia, ¿no? Pocas son las que van así como por un chequeo rutinario o Regular. por estudios de nada más quiero ver que estoy bien, ¿no? Ujú. Eso desde la ginecología, ¿no? Si le preguntamos a un urólogo, va a ser igual o peor la información, ¿no? Va a ser, no sé, si hasta que tienen algo que de verdad no, ya es cuando se acerca, ¿no? Lo preventivo no lo tenemos tanto en nuestra cultura, que es algo que sí deberemos de empezar a aplicar en Sí, escuelas, en casa, en todos completamente, lados. claro. Y o sea, ¿desde qué edad tú recomiendas, ya sea porque inician su vida sexual o no, eh, que tanto el hombre vaya al urólogo como la mujer empiece a ir eh, anualmente? Al A... ginecólogo, ¿no? Ujú, Considero que desde la pubertad, ahorita sí agradezco mucho que ya me llegan mamás, que son mis pacientes, con sus hijas, ¿no? ujú, Es que empezó su menstruación y pues quisiéramos que nos platicara un poco, ¿no? Al ujú. respecto. Dices, ah, sí, claro, ¿no? O sea, qué bueno, ojalá y todas las nenas las trajeran así, ¿no? Qué bello, qué bello. Y pues ya así como que es tu primer consulta, sí. Ay, Ay, no, pues ay, qué gracias por la bello. Me confianza, encanta eso. siéntate, mira, date cuenta, va a ser esto, tu cuerpo, esto, ¿no? Ujú. Y al inicio sí ves como en su lenguaje corporal, pues la pena, el miedo, Claro, la se vergüenza cruzan las de... manos, Uy, sí, claro, agachan, ¿no? O sea, todo. ay, sí. Pero conforme la consulta avanza ya es así como que, bueno, el otro día y ya te empiezan a contar, ¿no? Y es que tengo una amiga que, y yo, no, dile a tu amiga que eso no, no, o sea, cosas de ese tipo que ya como que es más abierto y Un ya hasta amigo las mamás íntimo. así. Ujú. Y hasta las mamás, gracias doctor, que no sé qué". Sí, cuando guste, ¿no? O sea, sí, sin tema. Me encanta eso. Sí, está padre. Para los, pa- para los papás que no saben cómo empezar a tocar este tema en casa, ¿qué consejos le darías tanto al papá como a la mamá para el niño o la niña? Sí. Primero, pues lo que todos los papás hacemos, partir y actuar del amor, ¿no? Ujú. Si quieres a tu hijo, a tu hija, pues tienes que cuidarlo y educarlo, ¿no? De ahí todo lo que salga o parta desde esa base, pues prácticamente puede ser algo bueno en la mayoría de veces, ¿no? Ujú. Si yo te quiero, pues yo te voy a cuidar y te voy a platicar de esto. Pero antes también tengo que informarme, ¿no? Claro. Entonces, como adulto, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Que tú vayas a una consulta, que hagas una videoconsulta, que cheques perfiles que existen de médicos en redes sociales y te informes como para que tengas algo, ¿no? De ahí, pues la confianza mutua con tus hijos, ¿no? Yo te cuento, tú me cuentas, ¿no? Habitualmente tenemos la mala costumbre como papás que si queremos saber algo de nuestros hijos, llegas y le preguntas de forma directa, ¿no? Entonces, si quieres saber cómo le fue en su examen, oye, ¿cómo te fue en el examen? Eh, Como si así lo hiciéramos con nuestros amigos, ¿no? O amigas, sabes que pues no, primero cuentas algo tú y ya después ellos solitos te empiezan a contar, ¿no? Ujú. Entonces, ese canal de comunicación, pues es pues prácticamente recíproco o un espejo. Si yo quiero que alguien sea empático conmigo, primero yo lo voy a hacer Claro. y así, ¿no? Entonces, Un ganar, ganar. sí, claro, los papás tenemos que saber eso, ¿no? O sea, no podemos llegar y de forma directa y contundente o de forma enojada, pues a preguntar en temas así delicados, porque lejos de que se acerquen, pues les da miedo, se separan y de ahí es de donde nacen los tabús, ¿no? De la desinformación y del sesgo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como papás eso, la tolerancia también, o sea, tienes que tolerar que tu hijo está cambiando, ¿no? Tienes que tolerar que ya no es un niño, una niña, ¿no? Que ya no es bebé así pequeñito, o sea, va a seguir creciendo y pues eso es imparable, ¿no? Muchas veces como papás quisiéramos que se quedan pequeños porque es más fácil tenerlos, a que cuando van creciendo pues ya es un Y es más poquito fácil más cuidarlos. complicado, Sí. sí. Entonces empiezan a ir a la escuela, empiezan a querer salir, ¿no? Todo lo que vivimos todos los papás lo entiendo perfecto, pero pues al final de cuentas es un proceso, ¿no? No podemos luchar contra ello, pero sí podemos pues orientar el proceso por donde se va, ¿no? Entonces, amor y tolerancia para los papás e información adecuada también para los papás, con comunicación eh, recíproca. Yo creo que serán como los mejores tips para eso, ¿no? Quitémonos la etiqueta del cómo nos educaron, o del cómo me dijeron a mí, o del cómo Ujú. me explicaron a mí, o de que eso se ve en la escuela, Eso ya fue. porque Hay que cambiar lo que viene. sí, no, o sea, así como los valores, así la sexualidad se cimenta en casa. Muy bien.
Y si tuvieras que recomendar un libro, ya sea para que el papá, la mamá lo lea, o incluso la misma persona que tiene esta necesidad de información, esta necesidad de educarse, ¿dónde recomendarías que buscara Sí, información? sí, cualquier biblioteca física está bien. Las bibliotecas virtuales también está bien, pero de pronto vienen como ya sesgados o mutilados algunos libros. A mí me ha pasado que te animas a comprar y a la mera hora pues no es lo que tú pensabas, ¿no? Ujú. Eh, Partiendo así como de lo básico, pues tratar de ser una persona empática y tratar de ser una persona digna de confianza, que es como ahora se le llama. Eh, no sé si lo hayas leído, pero Encuentra a tu persona vitamina, de Ujú. Mariana Estarpe, Sí, porque ahí te enseña más que sexualidad, eh, ser empático y ser una persona de confianza en tu círculo cercano, ¿no? Que en este caso pues son tus hijos o tu familia, ¿no? Partiendo de eso, pues ya se puede hacer infinidad de cosas, ¿no? Puedes leer 1000 cosas, 1000 libros de sexualidad. Hay muchos que se llaman rompe paradigmas en la sexualidad, cómo educar a un hijo, ¿no? Y hay muchos manuales ahí, pero prácticamente ninguno está completo, ninguno tiene verdad absoluta. claro. Pero si partes desde que sabes que nada de ahí te va a ayudar ni te va a dar el paso al paso, o está muy ahorita eh, pues de moda o en tendencia, 3 tips para esto, ¿no? 5 pasos para que hagas esto. Ujú. Los 10 puntos que no se te tienen que olvidar para que hagas esto, ¿no? Como si fuéramos así de rectos, ¿no? En los Claro. procesos, ¿no? O sea, vas a ir variando y también depende mucho de las personalidades y el tipo de familia que tengas. Es un ladrillo de construcción, cada Sí, librito. todos Así. los días. Muy Sí. bien. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama ¿Verdad o mito? ¿Verdad o mito? O mito. Sí. Aquí yo te voy a decir 3 afirmaciones Ok. y tú me vas a contestar si son verdad o mito. Y pues ya, si puedes explicar o si se explica solo también. Claro, Está ok. bien. Ok. La primera es una que te dije hace ratito. Hablar de sexualidad con niños puede hacer que sean más propensos a tener relaciones sexuales a una edad temprana. No, es mito y por mito se entiende que es falso, ¿no? O sea, o realmente no. Mientras mejores los canales de información, pues va a haber mejor información, pero no necesariamente esa información se va a aplicar a lo práctico, ¿no? O sea, de lo dogmático al empirismo no tiene que pasar por mucho dogmatismo que haya, ¿no? O Claro. sea, aunque le des mucha información, no necesariamente tendría que suceder algo que tú no quisieras en ese momento, ¿no? Ujú. Y si sucediera, pues tal vez sucediera de la mejor forma, ¿no? Es Entonces, sí, como, ¿no? poniendo un ejemplo burdo, es como hablarle sobre las drogas o el alcohol. Sí. No va a ser que se drogue o que tome, Exacto. ¿no? Sí, no. O sea, va a tener más cuidado con eso y pues va a ser más cauto, ¿no? O cauta con respecto a, ¿no? Entonces, totalmente falso, ¿no? La educación sexual es responsabilidad exclusiva de los padres, no de las escuelas. Pues por exclusiva pudiera ser una parte. O sea, hay ciertos temas o tópicos que sí podrían ser exclusivos de tu casa, exclusivos de tu papá, exclusivos de tu mamá. Pero pues la sexualidad es muy amplia, ¿no? Es un abanico demasiado grande. Por ende sí se tiene que reforzar en algunos otros lados, ¿no? Campañas sociales, movimientos sociales, escuelas, ¿no? Grupos, o sea, ahí sí. Pero sí los cimientos o la base de, sí tiene que ser exclusiva en domicilio, ¿no? Los canales de comunicación, pues igual de preferencia exclusivos en domicilio. Ya después lo que se vaya sumando, como que precisamente eso suma, pero pues la base está puesta. Sí, sí, sí. Y la última, también la hablamos hace rato, salió. Si una mujer usa tampones, puede perder la virginidad. Sí, no, totalmente falso o mito. Eh, para la virginidad, pues se habla de un órgano, una estructura que se llama himen, y el himen pues tiene muchas formas. Sí tienen que saber que hay diferentes tipos de himenes. Dentro de esos himenes existe uno que se denomina imperforado y ningún tampón va a pasar por ahí, ¿no? Entonces todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Hay otro himen que se llama himen cribado. El himen es como si estuviera aquí la vulva, eh, como todo el tejido que está dentro y que incluso ese tejido pues puede ocluir parcialmente, ¿no? Entonces, si ocluye como una media luna, pues se llama semilunar. Si no se ha perforado, pues va a ser imperforado. Ah, ok. Y cribado es que tenga como hoyitos aquí muy, muy diminutos que por ahí permite la menstruación. Ya. Pero aún así, como mujercitas,
si tú no sabes el tipo de himen que tienes, o no sabes siquiera que hay diferentes tipos de ímenes, puede que te quieras poner un tampón y tu himen no sea el adecuado para colocártelo. Ok. Entonces, por eso es que así de que hoy podemos ocupar tampones, pues como casi todo en la vida, depende. ¿De qué depende? Wow. De tu cuerpo. Y tu No, yo no cuerpo, pues sabía no, eso. sí, claro. Y tu cuerpo, Ok. pues no es igual en todos, ¿no? O sea, todos somos totalmente distintos. Y pues el forzarlo, pues pudiera generar pues que se desgarrara ese himen o que tuvieras molestia, y de ahí el tabú de esto, o el mito de esto, pero pues no es totalmente así, ¿no? O sea, Claro. primero habría que conocer el cuerpo, ver el tipo de himen y en base a eso. Y eso nada más por hablar de himen, ¿no? Hay Ujú, diferentes anormalidades también dentro de la vagina. ujú. Eh, tabiques intravaginales, o que tienen doble cavidad, o que tienen doble cervix, malformaciones müllerianas se llaman. Entonces hay una variante así también impresionante. Por eso es que la empresa, la industria, pues trata de ofrecer el abanico de posibilidades en cuanto a dispositivos de menstruación, pues para el abanico de posibilidades en cuanto a los cuerpos anatómicos. Ok. Uy, eso es muy interesante. Sí, Yo está padre, ¿no? nunca, Sí, sí, nunca está. había escuchado de los tipos de himen y todo eso. Eso, wow. Sí, Qué bueno. sí, Ahora una duda ya como más mía. Ahí sí. te iba. ¿Influye en algo el ponerlo tú manualmente el tampón o con Aplicador. el aplicador? Pues no, puede ser cualquiera de las dos. Lo que sí es que el aplicador en teoría pues viene como más limpio que las manos, Ujú. pero pues nada más con que tengas medidas higiénicas previas, sin Pero ningún no te tema, ¿no? lastima ni nada, o sea, no hace Mm, ningún pues tipo no, de efecto. prácticamente ¿No? no. Así están hechos ergonómicamente como Mm. para que sea ese el objetivo, ¿no? O el fin. Es que también lo hemos platicado mucho, Ujú, ajá, entre amigas. sí, Hay muchas amigas que ya no ni siquiera ocupan de que las toallas ni nada, ocupan copa. copa menstrual, claro. Ajá. Y hay otras que dicen como de que no, es que a mí me da miedo el aplicador, no sé qué. Y pues yo Sí, no he podido como argumentar nada porque tampoco es como que yo lo sepa. sí, no. Es que el aplicador, pues al ser extraño a ti, pues es como que no tengo el control sobre eso, Ujú. ¿no? Y tus dedos, pues tú sientes, tú los manipulas y todo, Exacto, ¿no? sí. Entonces no es tanto que el aplicador sea malo, sino que La seguridad que confías, sientes. confías menos en el aplicador que en tu Claro. mano, ¿no? Y con respecto a las copas y los discos menstruales, pues sí, o sea, también había mucho tabú sobre eso. Lo que sí es que tienen que tener mucho cuidado del tipo de plástico y látex que es, porque no todo el tipo de plástico y látex es para uso dentro de una cavidad, ¿no? Entonces hay muchas marcas, eh, tienen como un triangulito y un número, pueden buscar así en Google, número de plástico adecuado para una copa, y Ok. sale casi siempre es el 3 o el 7, Ujú. y eso habla de que la aleación que tiene de plástico pues se puede ocupar sin ningún tema, ¿no? Más que Eso nada sí. por los radicales libres Sí. que generan otro tipo de plásticos. Es como los plásticos para alimentos. No Ujú. todos los plásticos se pueden calentar o llevar alimentos y después que te los comas porque puedes absorberlos, ¿no? Ujú. Es muy parecido a esto, pero pues no es que te lo comas, pero está dentro de tu cuerpo. Claro. Sí, Wow, me encantó. sí. Gracias. No, no hay de qué, Y con todo gusto. ahí te va la última como sección. Es Vale. un sex tip Sex tips. Ok, en donde dudas cualquier tip que quieras, ya sea de el tema que hablamos, de no sé, de la ginecología, de el cuidado de para las mujeres en este caso, porque de hombres ahorita no no es tu tanto. profesión. Ujú, Y lo compartes, ok. cualquiera, el que quieras. Sí, primerito pues esto que todo el mundo dice, de todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Con respecto a la sexualidad, pues no hay ninguna prisa. Vivimos ahorita una época de generación que queremos todo inmediato. Quiero comer ahorita, pues está el Uber, ¿no? Quiero transportarme, pues igual, Didi Uber, ¿no? Quiero algo, pues lo pido en línea y me tiene que llegar ya, ¿no? Entonces, por lo mismo es que la sexualidad, pues muchas veces la prematurez o la premura para eso, pues hace que cometamos errores, ¿no? Eso de que no tomes decisiones o muy feliz o muy triste, justo, ¿no? Sí. Ahorita estoy con mi novio, con mi novia y pues sí como que ya queremos y por la euforia pues hace que te equivoques, ¿no? Yo sé que los primeros amores se sienten como los únicos, pero conforme vas creciendo es como que, uy, ¿cómo dices eso, no? Sí. Me salí de mi casa, le mentí a mis papás, le Ese escribí, tanto. hice, y ve, ¿no? Entonces
esa como dopamina ahí en cabeza, pues de pronto no permite que tomemos las decisiones óptimas, ¿no? Entonces, en cuanto a la sexualidad, pues como mujeres y como varones, que no nos apresuremos a eso, ¿no? Que la presión social, que la presión de la pareja, que la presión de redes sociales, que la presión de todo, pues no nos orille a eso, ¿no? De ahí, pues que tengamos una identidad pues adecuada, ¿no? Ahorita ya están de moda muchas variantes, así que la sexual, que el no sé qué, y de pronto dices, híjole, pues una cosa es otra, ¿no? Pero, pues bueno, igual también que no caigamos en la trampa del exceso de información o de gente que tal vez nada más nos confunda al respecto, ¿no? Como varones, pues igual que respetemos mucho la decisión de las mujeres, ¿no? A mí me tocó nada más educar mujeres en casa, ¿no? Pero si me hubiera tocado educar varones, pues lo primero sería eso. Lo que mi papá me decía a mí, así de, oye, respeta mucho las decisiones, respeta mucho esto, no presiones, ¿no? Pues sí, por supuesto que es tip, ¿no? Y como papás, pues cuidar a los hijos, ¿no? Estar ahí al pendiente, llevarlos a la escuela, traerlos, llevarlos a las fiestas, traerlos, ¿no? Ver quién es su círculo de amigos. Si vas a alguna casa, pues quiénes son los papás, ¿no? Y te sientes a platicar con ellos, al menos saber qué hacen o quiénes son, ¿no? Estar al pendiente de eso, ¿no? Y saber que tu prioridad como papá, pues es estar ahí, cuidarlos, y como mamá también ahí, cuidarlos. Y pues en segundo plano o al mismo tal vez, tú. Una vez que entendemos eso, pues es más sencillo la educación y la sexualidad, pues mucho más todavía con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, César. No hay de qué, con todo gusto. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Te rompimos un mito, te dejamos pensando. De eso se trata. Si te quedaste con dudas o quieres que hablemos de algún tema en específico, déjanos tus comentarios en redes sociales y nos escuchamos pronto. Recuerda, saber hacerlo es mejor. Porque saber hacerlo es mejor. Es mejor.